Hola a todos, mi nombre es María Rodríguez, soy estudiante de la carrera de Comunicación Social y hoy voy a hablar sobre Martin Heidegger y el existencialismo. Pero primero, para conocerlo un poco, vamos a hablar de su biografía. Heidegger nació en 1889 en Meßkirch, un pueblo en Alemania. Sus padres eran católicos romanos devotos. Esto llevó a Heidegger a estudiar teología en la Universidad de Freiburg, aunque finalmente decidió dedicarse a la filosofía. Murió en 1976 en la ciudad de Friburgo de Brisgovia. En ese momento tenía 86 años. A pesar de las críticas que ha recibido por su colaboración con los nazis, contradicciones entre sus obras y por su desconocimiento de otros autores de su misma época, en la actualidad este filósofo es considerado uno de los más importantes del siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como soldado en el frente occidental, experiencia que tuvo un impacto profundo en su pensamiento filosófico. Después de la guerra enseñó en varias universidades alemanas, incluyendo Marburgo y Friburgo, donde se convirtió en rector. Heidegger es conocido por su enfoque en la ontología y la fenomenología. Su obra más conocida es Ser y Tiempo, del año 1927, en la que aborda cuestiones fundamentales como el ser, el tiempo y la existencia humana. Durante la década de 1930, Heidegger se adhirió al partido nazi y apoyó públicamente las políticas del régimen de Hitler, lo que generó controversia y su legado. A pesar de esto, su trabajo continúa siendo estudiado y debatido por filósofos de todo el mundo. Heidegger también fue un influyente profesor y mentor, y tuvo discípulos destacados como Hannah Arendt y Hans-Georg Gadamer. Falleció en 1976 en Friburgo, Alemania, dejando un legado filosófico duradero en la historia del pensamiento occidental. Ahora vamos a hablar sobre el existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica y literaria orientada al análisis de la existencia humana. Hace énfasis en los principios de libertad y responsabilidad individual, los cuales han de ser analizados como fenómenos independientes de categorías abstractas, ya sean racionales, morales o religiosas. De acuerdo con el Diccionario de Filosofía de Nicolás Abagano, el existencialismo agrupa diversas tendencias que, aunque comparten su propósito, divergen en los supuestos y en las conclusiones. Es por ello que se puede hablar de dos tipos de existencialismo fundamentales: el existencialismo religioso o cristiano y el existencialismo ateo o agnóstico, a los que volveremos más adelante. Como corriente histórica de pensamiento, el existencialismo inicia en el siglo XIX, pero solo hacia la segunda mitad del siglo XX alcanza su mismo apogeo. A pesar del carácter heterogéneo del existencialismo, las tendencias que se han manifestado comparten algunas características. Aquí están las más importantes. La existencia precede a la esencia, la vida se impone sobre la razón abstracta, mirada filosófica puesta en el sujeto, libertad sobre la determinación exterior, la teoría existencialista de Heidegger. Y ahora vamos a hablar sobre el materialismo y el positivismo. Para Heidegger, el materialismo se basa en una visión reductiva de la realidad, que reduce a toda la materia y desprecia la trascendencia y el sentido del ser. Considera que el materialismo no puede dar cuenta de la complejidad y la riqueza de la existencia humana, ya que se centra únicamente en lo que es medible y cuantificable. Por otro lado, el positivismo, que se basa en la premisa de que solo debemos confiar en lo que puede ser verificado empíricamente, es criticado por Heidegger por su limitación en comprender la realidad en su totalidad. Considera que el positivismo reduce la experiencia humana a meros datos observables, ignorando la importancia de la subjetividad y la interpretación en nuestra comprensión del mundo. Para Heidegger, la filosofía no se trata simplemente de analizar conceptos abstractos, sino de vivir una existencia
una existencia auténtica y plena, en la que se reconoce la importancia de la experiencia individual y la interpretación del mundo. Su enfoque filosófico busca trascender las limitaciones del materialismo y el positivismo, para explorar de manera más profunda el significado de la existencia humana y la relación del ser con el mundo que lo rodea. Ahora vamos a hablar sobre unos aportes principales que dio Heidegger. En el estudio de las estructuras filosóficas de Martin Heidegger se pueden encontrar importantes contribuciones a la psicología como ciencia y el estudio del comportamiento humano. Sus ideas sobre la existencialidad y la relación entre el ser humano y su entorno pueden enriquecer nuestra comprensión con la experiencia humana y de la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Heidegger nos invita a reflexionar sobre la importancia de la existencia auténtica, la temporalidad y la finitud en nuestras vidas, lo cual puede llevarnos a una mayor comprensión de la condición humana y de los procesos psicológicos que nos afectan. Sus conceptos de la inhabilidad, la disposición afectiva y la significativa pueden ser útiles para entender cómo los individuos se relacionan con su entorno y cómo esto influye en su comportamiento.